era un taller pesado que tenían que buscar bastante información en internet para poder ustedes redactar su texto. Porque de un fin de semana para otro no se puede redactar, porque yo comprendo que ustedes tengan que tengan otras actividades, que hay quien trabaje, y además les dije clarito que para hacer un texto argumentativo debían investigar bastante, debían leer bastante para poder tener los argumentos necesarios y poder desarrollar el tema que se les había mandado. Miren, en la primera parte, en la tarea que era la semana pasada, voy a mostrarle aquí lo mismo que vimos la semana pasada para que usted se dé cuenta qué era lo que tenía que hacer. Pero mientras siga llegando gente, no voy a poder proyectar nada. Vamos a esperar un momentito. Vamos. No, hombre, en este son no voy a poder proyectar nada porque cada vez que hago a alguien está pidiendo entrar. Vamos a ver si ahora sí se puede. Oye, les voy a ir explicando porque cada vez que voy a poner la proyección alguien pide entrar. Vamos a ver qué es lo que tenían que hacer la clase pasada para presentarlo el sábado y qué tienen que hacer reforzando y recordando lo que deben hacer para el siguiente sábado, porque ustedes son el único grupo que no tienen que entregar actividad hoy, porque sé que hacer el texto, redactar, no es fácil en esta parte de lo que es un texto argumentativo. La semana pasada yo les dije que debían leer el texto que se les había mandado. Independientemente de que no se les hubiera mandado en foto, yo les mandé el link en la plataforma donde usted podía hacer clic y ahí le iba a salir en imágenes y hasta el título del texto argumentativo le di, que es un texto de Facebook. Les dije que en ese texto de Facebook usted tenía que identificar las partes del texto argumentativo. ¿Cuáles son las partes del texto argumentativo? Tesis, argumentos y conclusión. Ese era el trabajo. Usted no tenía que escribir más nada. Usted tenía que leer 1, 2, 3. Y cuidado que más veces el texto que había ahí, que ya estaba listo, para entonces usted sacar cuál era la tesis, cuáles son los argumentos que utiliza el que escribió el texto y cuál era la conclusión. Ese era el único trabajo. Yo no le dije a nadie, escriba nada. Para la clase del 29, les dije, tienen que hacer entonces sí un texto argumentativo y les mandé una plantilla que le iba a servir a usted o le va a servir a usted como esqueleto para usted poder entonces hacer su texto argumentativo. Si usted busca el tema y usted comienza a llenar el esqueleto que usted tiene con lo que ahí se está pidiendo, cuando usted va a empezar a escribir, es un paseo, señores. Pero yo no puedo pretender que usted escriba un texto argumentativo si usted no ha hecho
el cascarón. Claro que hay algunos que sí lo van a poder hacer porque tienen la facilidad de escribir o tienen la facilidad de conseguirse otro texto parecido y cambiarle una que otras palabras. Pero resulta que yo me voy a dar cuenta si usted de verdad hizo el texto por los términos que utilice, por la falta de muchas veces que no vaya a coincidir lo que usted te escribe con lo que está diciendo o con lo que usted quiere decir, o ha sacado de un pedazo de un texto de otro y de otro y no tiene la coherencia que se necesita para poder entender por completo el texto. Es un trabajo difícil de evaluarlo porque yo tengo que leer todo lo que ustedes escriben para ver si de verdad, y que me toca leerlo, para ver si de verdad usted sabe. Y como alguien me dijo, no somos perfectos. Cierto que no somos perfectos, y yo se los dije la semana pasada. No van a haber textos argumentativos perfectos porque ni siquiera los profesores de español que se dedican a escribir, digo los que se dedican a escribir porque yo para poder escribir tengo que sentarme, concentrarme, leer y leer y releer para poder escribir. Yo sé que yo les dije la semana pasada que antepasada, que para yo poder escribir o cualquiera escribe y cuando vuelve a leer tiene que volver a reescribir porque borra, tacha, porque esta palabra se repite, porque no me gusta cómo sonó y lo cambio. Entonces, nadie se puede sentar ahorita y decir, yo voy a escribir un texto argumentativo de este tema. Yo no creo que lo pueda hacer ni siquiera Cervantes, que vuelvan a hacer, porque el pobre Cervantes se demoró años escribiendo sus obras. Si usted revisa la historia de los grandes escritores de la literatura, Gabriel García Márquez, Miguel de Cervantes Saavedra, y nos vamos buscando por ahí cualquier cantidad de escritores, usted se va a dar cuenta que ellos mismos dicen que para escribir sus obras se demoran años. Ahora vámonos nada más con un texto argumentativo, nos podemos demorar más de una semana tratando de hacer el trabajo. Y no estoy diciendo que van a hacer un texto argumentativo espectacularmente perfecto, pero sí que siga los parámetros, que se vea que usted investigó, que tenga la idea de cómo usted puede argumentar y cómo usted lo puede presentar en su texto. Y la plantilla que yo le mandé es la plantilla que le va a ayudar a usted a que usted pueda desarrollar su texto, no perfecto, pero sí hacer un conato de un texto argumentativo, porque para muchos será la primera vez que vayan a escribir un texto argumentativo. Para otros pueda que ya lo hayan escrito o hayan hecho el intento de escribirlo. Entonces, eso es lo que ustedes tenían que hacer en el primer taller. Hoy, si alguien tiene su texto argumentativo ahí más o menos a mitad de palo o tiene su esquema listo, yo les dije, lo vamos a discutir en la clase de hoy. Se debe discutir qué es lo que usted ha hecho, qué puede mejorar, de dónde usted lo sacó, para ver si de verdad ustedes han hecho la investigación. Para hoy, el tema que yo les tengo listo, fuera de revisar lo que hemos trabajado, es un tema de redacción también y súper sencillito, que es hacer un memo. No tiene mayor grado de dificultad. ¿Por qué? Porque yo sé que ahorita ustedes están pensando cómo presentar su texto argumentativo, porque a muchos no les fue bien en la primera parte del taller, que era tan solo identificar las partes y decirme, bueno, aquí defienden esto, utilizan estos argumentos, este y a esta conclusión llega el texto. Era lo único que tenían que hacer, chicos. No tenían que hacer más nada. Y ahí en el módulo, en las indicaciones dice, identifica la estructura del texto argumentativo, ¿ya? Y muchos agarraron y copiaron el primer párrafo, el segundo y el tercero y le pusieron tesis, argumentos y desenlace. Y les dije, ahí hay un montón de cosas que van a aparecer en un texto argumentativo que son para rellenar, para adornar el texto. Pero en sí hay que saber leer y saber qué argumento se está utilizando, cuál es la tesis que se defiende. Y tener claro que la conclusión debe reforzar la tesis. Si en la tesis usted está en contra, vamos a poner que usted está vamos a un tema del aborto, usted está en contra del aborto, usted en la tesis a capa y espada va a decir que eso es un asesinato, independientemente de lo que usted quiera, y usted comienza a escribir. Esa es su tesis. En la conclusión, usted tiene que reforzar lo que usted está defendiendo arriba. Usted no va a venir a poner una conclusión que va a echar en contra todo lo que usted puso allá arriba. Eso es un texto que está tejido.
que tiene que ir totalmente enlazado entre la tesis. Los argumentos tienen que ir tejiéndose, que vayan a convencer a quien lo está leyendo que lo que usted está diciendo es verdad, hasta llegar a la conclusión. Porque con el texto argumentativo usted va a cambiar la manera de pensar de una persona. Usted lo va a convencer de que las cosas son como usted las está presentando, no como la persona la quiere pensar o como la quiere entender. Eso es un texto argumentativo. Lo que ustedes tienen que empezar a practicar, cómo hacer eso. Esa era la primera parte de la tarea. La segunda que tienen que entregar la otra semana es eso. Después que ya usted tiene su plantilla llena, entonces comienzan a escribir, a reforzar lo que ya usted tiene ahí. Eso es lo que usted tiene que presentar el próximo sábado. Su texto argumentativo listo. Juan, ¿tienes alguna pregunta? No, profe. ¿El texto lo tienes? ¿Tienes tu caparazón de texto argumentativo por ahí a mano? ¿Alguien tiene su esquema, su plantilla, como lo quiera llamar? Yo lo llamaría esqueleto también, porque es el esqueleto fundamental para poder desarrollar su texto argumentativo. ¿Alguien lo tiene por ahí que lo quiera compartir con los compañeros y con nosotros para ver qué lleva y qué no lleva? Ay, voy a pensar que es que les da pena, no que no lo tengan, ¿eh? Profe, yo la hice, la plantilla, pero no sé si estará bien. Ajá, espérate, vamos a recordar ahorita, voy a ponerles aquí las diapositivas para que recuerden y entonces discutimos lo que escribiste. Bueno, no lo vamos a discutir, vamos a ver lo que escribiste. ¿Ven la diapositiva? ¿Las ven? No, profe. No, profe. No sabe. Nada. Sí, profe. Ahora sí. Ahí está, miren que son las mismas de la semana pasada, del 8. ¿Por qué? Porque es el mismo tema que vamos a reforzar. ¿Qué se busca con el texto argumentativo? Convencer a alguien, persuadir, lo que es sinónimo de convencer sobre una opinión que yo tengo o quiero ir en contra de lo que ellos están queriéndome convencer. Aquí están. Se defienden con datos, con razones o argumentos a favor o en contra. ¿Cuál era la parte que tenían que resolver de ese texto? Este que está aquí, ¿ves? La estructura. Decir cuál era la tesis, cuál es el argumento y cuál era la conclusión del texto sobre el Facebook, que era el tema cortito que ustedes tenían. Ahí aparece que es argumentar, la estructura, que ya la vimos, que era la tesis, los argumentos y la conclusión. Mira lo que dice la tesis. Es la idea que se defiende o que se pretende demostrar, fundamentar con los argumentos. ¿Qué son los argumentos? Las pruebas, los razonamientos que sostienen lo que yo estoy diciendo en la tesis y lo que yo quiero demostrar. Mira el enlace que hay entre la conclusión y la tesis. En la conclusión se va a reformular la tesis y se resume todo lo dicho con claridad. O sea, aquí voy a repetir o a reafirmar o ir en contra. Si al principio fui en contra de algo, pues lo voy a reafirmar. Si al principio fui a favor, lo voy a reafirmar en la conclusión. Yo no puedo decir acá adelante en la tesis una cosa, después que presento mis argumentos y al final entonces voy a ir en contra de lo que yo mismo planteé. ¿A quién va a convencer? Se convenció usted mismo que lo que usted decía estaba mal. Entonces, la conclusión y la tesis son la parte fundamental porque tienen que ir enlazadas. Este ejemplo lo vimos. ¿Cuál era la tesis? Fumar perjudica seriamente a la salud. Esa es una tesis.
muy verídica. Aquí están los argumentos. Recuerdo que les dije que podían buscar en la Organización Mundial de la Salud, en una revista de salud, donde usted quisiera, todo lo relacionado a los argumentos. ¿Por qué no se debe fumar? ¿Por qué el humo del cigarrillo afecta? También recuerdo clarito que les puse el ejemplo de la mujer embarazada, que aunque el niño no fume, pues está tragando humo allá adentro también, porque la mujer embarazada le pasa ese humo a los chicos, al bebé. Al final, entonces, tiene repercusiones en el crecimiento y desarrollo del niño. Entonces, ahí está, vea, fumar perjudica seriamente la salud. No lo estoy diciendo yo, lo dicen las revistas científicas, los estudios. Esos argumentos de peso son los que usted tiene que buscar para sustentar lo que usted dice allá arriba. Y la conclusión, aquí dice, podemos reafirmar en la teoría que fumar perjudica seriamente la salud. O sea, acá no vamos a poner atendiendo a los razonamientos expuestos, sino después de todos los argumentos presentados o de las revistas científicas consultadas en todos estos tiempos, se ha visto que paulatinamente fumar deteriora la salud de no sé qué, y ahí usted va poniendo, va a reafirmar lo mismo que puso acá arriba, que fumar perjudica la salud. Este cuadro fue el que me mandaron algunos, se tomaron este cuadro como base o este esqueleto o cuadro para hacer su taller anterior. Pues estaba bien, yo se los tomé bien. ¿Por qué? Porque ya estaban adelantando practicar cómo hacer su texto argumentativo. Aquí tienen, aquí pusieron algunos el tema del Facebook, acá pusieron los títulos y así se fueron desarrollando cada uno de los temas, y yo no se los puse malos, sino que se los evalué como si hubieran sacado la estructura. Pero si usted ve aquí, este texto tiene más de lo que yo le estoy pidiendo. Yo no le pregunté si el argumento que tenía el texto que yo les presenté era de autoridad, si era a favor, si era en contra. Después, pero esta discusión. Entonces ahí fue donde muchos fallaron porque se guiaron solamente por esto y no pusieron la conclusión a la cual habían llegado, a la que se había presentado en el material. Que muchos que se guiaron por ese tipo de la plantilla o el esqueleto que se le presentó, ahí fue donde fallaron porque no pusieron la conclusión, sino que la dejaron nada más hasta lo que estaba allá. Eso es a ciencia cierta lo que debieron haber hecho con el primer taller. ¿Qué tienen que hacer con el segundo? Tomar la plantilla, llenar la plantilla y de esa plantilla entonces empezar a trabajar. Mire que la última parte de la plantilla habla de adjetivos y de conectores. Esa parte usted no la puede, si no quiere, si quiere la hace y si no, no. Porque lo que interesa es que usted busque los argumentos para poder defender su tesis. Y cuando vaya a hacer su texto, no se les vaya a olvidar poner la conclusión, porque forma parte importante de la estructura del texto argumentativo. La amiga que quería presentarla, Claudia, ¿quieres presentar lo que hiciste? ¿Decirnos qué fue lo que hiciste? Ahora, como ya vio la plantilla, ahora dice que no. Mentira, Claudia. Vamos a ver qué fue lo que hiciste. Sí, profe. Sí, está. A ver. La plantilla. El tema es educación virtual como alternativa del sistema educativo mundial. El objetivo es la efectividad de la educación virtual. El subjetivo es educación virtual. ¿Se aprende o no se aprende? Y la búsqueda de información por internet. Yo puse la UNESCO en su Declaración Mundial sobre la Educación Superior. En el siglo XIX define educación virtual como entornos de aprendizaje que constituyen una forma totalmente nueva en relación con la tecnología educativa. Un programa informático interactivo de carácter pedagógico. ¿Buscaste otro argumento más? ¿Tienes otros argumentos más? ¿O nada más tienes el de la UNESCO? Solo tengo ese. Bueno, te recomiendo que busques otro.
Tienes que buscar otros argumentos. Ajá. Ajá. Debes buscar otras cosas que te hablen más actuales, porque la UNESCO, de por sí leíste que la UNESCO habla de la educación virtual a nivel superior, que era donde se implementaba la educación virtual. Los doctorados, los posgrados, las maestrías, muchos lo tomaban a distancia. ¿Qué significa eso? Nunca tenían el contacto con el docente, solamente se veían por la computadora. Ustedes por lo menos aquí ponen la cara. En otros lugares cierran todas las cámaras y no se ven. Entonces, ese tipo de educación se implementaba a nivel superior, según la UNESCO. Pero vamos ahora al mundo actual, a lo que estamos ahorita. Busquemos información reciente sobre qué dice la gente, si se aprende o no se aprende. Hay gente que dice que no se aprende nada. Hay otras que dicen que sí. Entonces, esa es la parte, esos son los argumentos que usted debe buscar. Si usted en su tesis puso y usted está creyendo fielmente que usted va a aprender y es así, porque tú estás aquí, tú debes creer que tú vas a aprender a través de la educación virtual. Y claro que sí se aprende, con la única diferencia que necesita más trabajo por parte de ustedes que por parte del docente. Hasta allá, mira la trascendencia que ha tenido esta bendita pandemia y este coronavirus, que les ha movido totalmente el tapete a los estudiantes. Ya no es la clase aquella donde el profesor va a llegar a repetir y a repetir y a repetir, porque se pasa la hora y ustedes se quedan con las mismas dudas. Ustedes como estudiantes, ahorita mismo, virtuales, tienen que tener claro, si ustedes revisan la plataforma, yo les puse ya hasta por adelantado el tema que tienen que entregar el otro de más arriba. ¿Por qué? Porque ustedes ya tienen que irse empapando para aprovechar ahorita que tenemos contacto entre de aquí para allá y de allá para acá, tenemos contacto para hacer las preguntas, para aclarar las dudas. Eso es lo que exige la educación virtual. O sea que no está mal lo que estás haciendo, pero debes buscarte otras bases porque nada más no te debes basar en lo que dice la UNESCO. Mientras más argumentos de peso tenga su texto, nadie le puede venir a decir que lo que usted está diciendo o no vas a poder convencer a las demás personas porque estás buscando argumentos de autoridad. Mira que nada más y nada menos te fuiste a la UNESCO. O sea, de ahí entonces si tú has visto una entrevista en la televisión o encuentras en Facebook o en internet donde tú quieras una entrevista, puedes decir que según la entrevista realizada a la ministra de Educación de Panamá, para ella también es de mucha importancia y que sí se aprende en este sistema. Entonces la puedes usar como referencia también. Y puedes buscar referencias de tus compañeros porque hasta puedes llegar a decir que hiciste una investigación y la mayoría de tus compañeros piensan que sí se aprende a través de la educación virtual. Ya no sería una referencia de peso porque para poder hacer una investigación de esa índole eso requiere muchos pasos, pero lo puedes usar como referencia porque tú la hiciste. Y no sería de tan autoridad, pero sirve de base para que la gente vea que también te fuiste donde a los actores de este problema, que los actores ahorita son ustedes, y ustedes están creyendo que de verdad pueden aprender. Y al final, tu conclusión debe ser que pues, 100% la educación virtual te va a ayudar a ti a adquirir conocimiento, te va a ayudar a adquirir aprendizajes, a adquirir nuevas capacidades que de por sí ya las están adquiriendo, porque para muchos trabajar enfrente de una computadora, proyectar una diapositiva, conectarse al internet para dar una clase, ya es un conocimiento nuevo porque no lo hacían. Ya han tenido que buscar más información en internet porque ya nada más no es el módulo. No pueden decir que van a ir a comprar tal libro porque resulta que ya no está el libro a la venta porque las pobres librerías no tienen libro. Entonces, claro que ha habido conocimiento y ha habido cambio en la manera de trabajar, pero requiere un poquito más por parte de ustedes. Eso es lo que ustedes tienen que decir. Claro que el que dice que no, entonces busque todo lo negativo que hay sobre la educación a distancia y usted lo pone ahí. Al final tiene que decir que no se aprende. No voy a tocar el tema de que tiene que decir que sí, porque es abierto.
Eso depende de lo que usted crea y con base en lo que usted cree, entonces usted me va a convencer a mí. Yo tengo mi punto de vista particular, entonces usted me tiene que convencer. Eso es lo que es un texto argumentativo. ¿Estamos más claros para la otra semana entonces? No se atropellen con que uno diga que sí, yo creo que ya estamos bien. ¿Está bien, Claudia? Gracias, profe. Annalise. Natalis. Ajá, Natalis. Cuéntame, ¿estás más clara? Sí, profe, sí, claro que sí. No, espero que así sea, que sea tan claro como el sol que no hay ahorita, porque está muy oscuro acá en David. ¿Berta? Berta, ¿usted está más clara? Berta se congeló. Bueno, vamos a ver el tema número 5, que es el que ustedes tienen que trabajar para la semana que sigue, porque esta semana van a estar ustedes congestionados con su texto argumentativo. Pobrecito, mis chicos. Vamos a ver, el tema número 5 habla sobre el memorando. Mire que de una redacción tan grande como el texto argumentativo van a pasar un memo, van a pasar a hacer un memo. La estructura del memo es facilito, el famoso memorando. Cuando nosotros oímos hablar de memorando, hasta que nos tiemblan las patitas porque pensamos ya nos vienen a regañar, pero no, lo han utilizado para eso, pero el memo no es, su función no es llamar la atención. Yo puedo hacer un memo para mandarles una información, un cambio de horario en una empresa, unas felicitaciones a través del memo, porque es una comunicación, un tipo de comunicación donde un jefe le manda a sus colaboradores, porque ya no se llaman ni empleados, se llaman colaboradores. Le manda una información, le manda una felicitación. No nada más es regaño. Esa parte ustedes la tienen que tener clara y deben hacer que dentro de una empresa cambie la visión de un memorando. Lo que tienen que tener clarito es que el memorando es de jerarquía. El jefe le manda el memorando a los colaboradores. Nunca he visto que un colaborador le mande un memorando al jefe. Eso sería histórico, pero siempre es el jefe el que manda un memorando. Miren que ahí dice que es un escrito breve donde se brinda un tipo de información. Aparece la estructura, el encabezado. ¿Qué va en el encabezado? Va el título, el nombre de la empresa, el departamento si lo tiene, o sea, el membrete de una empresa va arriba. Es lo primero que debe tener el memorando. Si fuera un memorando del Instituto Nueva Luz, diría República de Panamá, Ministerio de Educación, Dirección Regional de Chiriquí o Veraguas, dependiendo de dónde sea la sede, Instituto Laboral Nueva Luz, sede Veraguas o sede David. Ese es el encabezado o el membrete que debe llevar un memorando. Después dice, después de eso aparece la parte del memorando, que ustedes lo tienen en la parte de atrás, después del tema, aparece la estructura ya propiamente. Memorando número 1 o memorando 3, 4, 5, dependiendo la cantidad de memorando que hayan mandado en una empresa. Aparece para quién va dirigido ese memorando. En este caso lo vamos a hacer para los estudiantes de 10º comercio. De a Magda Costa. Asunto, felicitaciones por el trabajo realizado en el texto argumentativo. Ese es el asunto. Fecha, hoy estamos a 22 de agosto del 2020. Hasta ahí llevamos prácticamente la mitad de la estructura. ¿Qué vamos a hacer entonces en el cuerpo? En el cuerpo yo les voy a decir que después de haber leído los temas trabajados en la semana anterior, debo felicitar a ciertos estudiantes que ya adelantaron su trabajo al realizar la plantilla del texto argumentativo. A los que no, pues los exhorto a que al desarrollar su texto argumentativo llenen primero la plantilla y verán que se les va a hacer muy fácil. Atentamente a Magda Costa, profesora de español. Ya, ese es un memorando. Tan fácil como eso. El cuerpo del memorando es preciso.
No pueden ponerse, sean mis primeras palabras, como si fuera una carta que de por sí ya esa estructura de la carta no se usa, sino que es una información breve y precisa. Sí, siempre hacen una carta y le dicen, sean las primeras palabras para dedicarle éxito en sus delicadas funciones. ¡Qué pereza! Eso ya no se usa. Usted pone lo que va a poner en el encabezado. Respetado director, le informo que, le comunico que. Esa es una redacción moderna, porque en estos tiempos, si usted manda una carta a un gerente de un banco, no va a tener tiempo de estar viendo todo el palabrerío que está arriba porque quiere ver qué es lo que usted quiere. Entonces, sea directo. Una de las características de la redacción comercial es ser directo, ir al grano. Entonces ya esa parte del protocolo de mis primeras palabras y éxito en sus delicadas funciones y salud para usted y toda su familia, esa parte ya no se utiliza. Se va directo. Igual pasa en el memo. El memorando es un documento escrito preciso. Usted ahí va a escribir qué quiere, ya, y la firma. En la parte que deben tener mucho cuidado es en la redacción, porque la redacción debe ser clara y precisa. Que el que lo esté leyendo entienda lo que usted quiera decir. No que él se preste a doble interpretación y él vaya a decir, no, si usted dijo esto, y usted dice, no, pero yo puse esto. O sea, debe ser tan clara que no se dé la opción a que alguien vaya a pensar otra cosa o interpretar mal el mensaje. Eso es lo que tienen que hacer, tratar de practicar con el memorando. Usted puede buscar en internet cualquier cantidad de memorando y usted va a ver que la estructura es la misma y que lo que tienen que hacer es presentar la redacción de manera directa. Eso es todo. Para este sábado no tienen ninguna otra actividad, solamente su texto argumentativo. Para el sábado de más arriba, entonces yo le voy a mandar por la plataforma o por el teléfono, los que son modulares, le voy a mandar la asignación para el 5 de septiembre, porque las semanas anteriores las he mandado juntas y que resulta que se les enredan los cables, no leen y comienzan a preguntar el jueves cuál es la actividad del sábado si ya yo la mandé 2 semanas antes. Entonces, ahora voy a cambiarlo. Vamos a ver cómo les va. Voy a quitar, solamente les voy a mandar el material